Invierno de 2018, en las afueras de un pequeño pueblo llamado Villanueva de la Sierra, en la provincia de Soria, España, Marina llevaba semanas sumida en un silencio abrumador. Ese tipo de silencio que parece gritar por dentro y que solo las noches más frías pueden entender. El viento cortante hacía crujir el viejo roble frente a la casa de campo que había heredado de su padre, un refugio de madera en medio del bosque, rodeado de la nieve que cubría la tierra con un manto blanco y frío. Era un invierno que parecía no querer acabar, y en el corazón de Marina, la tormenta era aún más intensa. Todo comenzó la mañana del 23 de diciembre. Su marido, Javier, no dijo ni una palabra antes de salir. Solo alcanzó a murmurar que necesitaba aire, un respiro. Se marchó en el coche de alquiler rumbo a la ciudad, dejando tras de sí un silencio pesado y una sensación de abandono. En el asiento del copiloto, como si fuera un fantasma pasajero, estaba la imagen de Sayaka, un estudiante de veterinaria de 23 años que había conocido en sus viajes a Soria, en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Castilla y León. Esa presencia invisible parecía aplastar aún más el corazón de Marina. El sonido de la puerta al cerrarse fue como un golpe seco que resonó en todo el cuerpo de Marina, como si se cerrara también una etapa de su vida. Quedó sola en la casita de madera, junto al lago helado, donde el frío no solo calaba los huesos, sino también el alma. El termómetro marcaba 20 grados bajo cero, y el viento azotaba con fuerza, arrancando la nieve de las ramas y haciendo que el bosque pareciera un gigante dormido bajo un edredón blanco. Desde la ventana, Marina observaba el paisaje, sintiendo que aquel invierno se llevaba consigo no solo las hojas, sino también sus esperanzas. Dentro de la casa, solo quedaban los objetos que Javier había dejado: su chaqueta de cuero, el cepillo de dientes olvidado y una botella vacía de whisky maltés, su bebida favorita. Marina se sentó en silencio junto a la chimenea, con un gin tonic en la mano, intentando encontrar alguna respuesta en las llamas danzantes, pero lo único que llegó fue la soledad. Cada mañana, a las 6, se levantaba para alimentar a los ciervos que vivían en el bosque. Eran criaturas silenciosas, sin palabras, que simplemente seguían el ritmo de las estaciones. Entre ellos destacaba uno, un majestuoso ciervo de pelaje marrón oscuro con detalles quemados en su lomo, que parecía ser el guardián del bosque. Sus ojos negros y profundos tenían un magnetismo inexplicable que a Marina le calmaba el alma cada vez que los miraba. El 14 de febrero, día que antes celebraba con Javier, Marina decidió salir a la cabaña trasera con el corazón tambaleante y 3 medidas de whisky en el cuerpo. Buscaba algo vivo, una compañía que no juzgara ni exigiera palabras. Bajo la tenue luz de la lámpara, vio que el ciervo le esperaba. Sus ojos no mostraban miedo ni reproche, solo un entendimiento silencioso. Se arrodilló junto a él y extendió la mano con suavidad. El frío del invierno se disipó en contacto con su cuerpo cálido. En ese instante, Marina sintió una conexión indescriptible, un vacío que comenzaba a llenarse con una presencia que no podía definir. Ya no queda nadie más, ¿verdad?, susurró, y el ciervo respondió tocándola con su hocico, como si comprendiera. Ella apoyó la frente en su cuello, dejando que las lágrimas fluyeran libremente. El latido de su corazón y el ritmo firme del ciervo se entrelazaban, y Marina comenzó a depender de aquella criatura que no era solo un animal, sino el único vínculo tangible con su humanidad perdida. Aquella noche supo que estaba al borde de cruzar un límite, pero también entendió que sin el ciervo no podría sobrevivir a ese invierno. La nieve cubría todo con un brillo blanco, pero dentro de Marina había una llama que no se apagaba. La calidez del ciervo, sus ojos profundos y su presencia silenciosa, eran el único refugio en aquel mundo helado. Vestía un suéter rojo de lana gruesa que abrazaba su cuerpo, combinado con una falda larga negra forrada con piel sintética para protegerse del frío. Alrededor del cuello, un chal beige que se enroscaba como un abrazo amable, y en los pies, botas forradas de borrego que crujían al pisar la nieve. Parecía una guerrera contra el invierno, envuelta en su armadura de tejidos cálidos. Pasó la tarde sin hablar con nadie, solo con el fuego del hogar como compañía, cuya luz titilante era la única señal de vida en la casa. Cuando el fuego se extinguió, Marina tomó la linterna y se dirigió a la cabaña trasera, donde el ciervo ya le esperaba. Al abrir la puerta, él levantó la cabeza lentamente y se acercó, dando pasos pausados que dejaban huellas en la nieve. Ella dejó la linterna en un estante y acarició suavemente su cuello. La distancia entre ellos era menor que la noche anterior, y una sensación de vacío comenzó a llenarse poco a poco con la presencia del ciervo. Marina le susurró: «Sabes,
tus ojos parecen de humano, tan profundos y misteriosos. Aunque sabía que aquello no era normal, sus palabras fueron recibidas con una ternura que la envolvió. Acercó su rostro a su cuello, inhalando el olor a bosque, tierra y nieve, a vida. Esa noche, algo dentro de ella se rompió y a la vez se liberó. Como si una jaula que llevaba años cerrada se abriera suavemente, sus manos recorrían el cuerpo del ciervo con una mezcla de asombro y necesidad, y aunque sentía que aquello podía ser un error, la sensación de paz que le daba era irresistible. No había ni lujuria ni culpa, solo un instinto profundo de sanar un corazón roto. Se sentó junto a él, aflojando el chal y dejando al descubierto su cuello, donde él acercó su nariz, provocando un estremecimiento que mezclaba miedo y alivio. Sonrió temblorosa. Está bien, solo por esta noche, quédate conmigo. Las horas se volvieron difusas, como la nieve que se derrite suavemente al sol. Pero en el fondo de su alma, algo había comenzado para siempre. Cuando llegó la mañana, Marina se vistió con un delicado camisón negro con encaje, un secreto que solo ella conocía, una pequeña seducción para sí misma. Caminó por el sendero cubierto de nieve hacia la cabaña con una botella de vino en una mano y la linterna en la otra, dispuesta a entregarse a la única compañía que sentía verdadera. Al acercarse, el ciervo reaccionó de un modo diferente. Avanzó una pata y tocó su pecho con el hocico, un gesto que hizo que todo su cuerpo se estremeciera. La voz que salió de sus labios era ronca, como si fuera de otra persona. Ya no puedo más. Dejó la linterna en su lugar y se despojó del abrigo, quedando solo con el camisón, sintiendo el frío que la envolvía pero también una extraña valentía. El ciervo no apartó su mirada, y ella apoyó un beso suave en su cuello. El calor que sentía era real, palpable, y en ese momento algo dentro de ella se desmoronó y renació. No se lo digas a nadie, susurró, y él acarició con su hocico su cabello como un pacto silencioso. Así comenzaron las noches que marcarían su mundo. Antes de salir, Marina se maquillaba con esmero, un ritual solo para ella, para recordarse que era más que una mujer rota. Una noche se vistió con un camisón de seda verde oscuro, semejante al color de los ojos del ciervo, y mientras desataba un lazo en su pecho, sintió que estaba enfrentando algo más allá de lo humano. Cuando el ciervo rozó suavemente con sus astas su cuerpo, un estremecimiento recorrió su piel, pero también una paz desconocida. No había deseo carnoso, sino un vínculo profundo, como si sus almas se hubieran encontrado en aquella noche interminable, pero sabía que si alguien lo descubría, la llamarían loca. Por eso, aquel secreto era solo suyo. La primavera parecía lejana. La nieve seguía cubriendo el bosque, y el viento seguía dejando un frío que se colaba hasta los huesos, pero su corazón ya latía en otra estación. Cada noche con el ciervo era un refugio, un mundo aparte donde no había dolor ni abandono. El 20 de marzo, el bosque seguía blanco, aunque el aire empezaba a oler a tierra mojada y a renacer. Marina había decidido irse. No había sitio para ella en aquel pueblo ni en aquella vida. La mirada silenciosa y los susurros velados de los vecinos eran una condena que la aplastaba. Preparó 3 cajas con sus pocas pertenencias y decidió dejar atrás las fotos con Javier, los recuerdos, todo. Pero antes, tenía que despedirse. Se puso su abrigo de lana con bordados, recogió su cabello en una coleta, y tomando la última linterna, se dirigió a la cabaña. El ciervo la miraba con una profundidad que la hizo llorar de nuevo. Perdóname, y gracias por todo. Apoyó la frente en su cuerpo cálido, y en ese instante sintió que todo terminaba, pero justo entonces, un ruido la sobresaltó. Detrás de ella, un joven del pueblo, Arturo, apareció con los ojos muy abiertos, mezclando ira, desconcierto y lástima. ¿Todavía sigues con esto?, dijo, con voz dura. Marina no pudo moverse. Arturo sacó el móvil para tomar fotos. Gritó ella, pero su voz se perdió en el aire frío. El ciervo dio un relincho y avanzó hacia Arturo, que cayó al suelo cubierto de nieve. Hállate, gritó Marina, intentando detenerlo, pero en el forcejeo, el ciervo rozó su hombro con los cuernos, provocándole un dolor agudo. La sangre manó sobre la nieve, y la visión de Marina se oscureció lentamente. Cuando despertó, estaba en el hospital de Soria. Su hombro vendado, la nieve aún cayendo fuera. El médico le dijo que no corría peligro, pero que no debía volver al pueblo. El ciervo, Hállate, había sido llevado a un centro de protección por las autoridades, bajo la sospecha de una relación inapropiada con un animal salvaje. Nadie se atrevió a contar la verdad. Unos días después, Marina tomó un tren rumbo a Madrid,
atravesando Soria y dejando atrás aquel invierno que había marcado su vida para siempre. En su corazón quedaba aquello. El tren serpenteaba lentamente entre las colinas de la meseta castellana, bajo un cielo gris que amenazaba con lluvia, y Marina miraba por la ventana con los ojos empañados, aferrada a aquel recuerdo que la mantenía cuerda y loca a la vez. La estación de Madrid-Chamartín se acercaba, y con ella, la promesa de un nuevo comienzo, aunque en su pecho aún latía el eco helado de la noche en la cabaña, el contacto frío y cálido de Ayate, el ciervo que había roto todas sus barreras. Después de instalarse en un apartamento pequeño en el barrio de Lavapiés, Marina decidió buscar una ocupación que la distrajera del vacío que sentía. Encontró trabajo en una librería de viejo, un lugar acogedor donde el olor a papel y café se mezclaba con las voces apagadas de los clientes. Allí, entre estanterías repletas de historias ajenas, empezó a reconstruir su propio relato. Una tarde, mientras ordenaba libros en la sección de literatura española, apareció un hombre de mirada profunda y sonrisa fácil. Se llamaba Luis, un profesor de filosofía que vivía en el barrio y que se interesó por las historias que Marina contaba con timidez sobre Soria y sus inviernos interminables. Luis tenía un aire bohemio, con sus pantalones de pana marrón y una bufanda deshilachada que parecía contar tantas historias como él mismo. ¿Sabes?, le dijo Luis con una sonrisa pícara. Dicen que en Castilla las leyendas de animales mágicos no son tan raras. Quizás lo que viste no fue un ciervo cualquiera, sino un guardián del bosque que eligió protegerte. Marina rió, un sonido suave que no había escuchado en meses. O quizás estoy loca, y tú eres el primero que me escucha sin juzgar. Luis se acercó y le susurró, la locura es a veces la puerta a lo extraordinario. Aquella noche, Marina soñó con Ayate. El ciervo estaba en un prado iluminado por la luna, sus ojos brillaban como esmeraldas, y al acercarse, ella sintió que podía escuchar sus pensamientos. No has terminado, aún queda un secreto por descubrir. Al despertar, un escalofrío recorrió su espalda. ¿Qué significaba eso? ¿Había algo más allá de lo que había vivido? La sensación de que su historia no había concluido la envolvía como una sombra persistente. Los días siguientes, Marina comenzó a recibir mensajes anónimos en su teléfono móvil. Frases cortas, casi crípticas, como el bosque no olvida, allá te observa y la verdad está bajo la nieve. Al principio pensó que era una broma, pero pronto la inquietud se apoderó de ella. Una mañana, al salir de la librería, encontró un paquete sin remitente en la puerta de su apartamento. Dentro había una pequeña caja de madera tallada con motivos de hojas y ciervos, y en su interior, una fotografía antigua en blanco y negro de un hombre con un ciervo a su lado, posando orgulloso frente a una cabaña de madera. En el reverso, una nota escrita a mano decía, no todo lo que termina es olvido. Busca en Villanueva. Marina sintió que su corazón se aceleraba. ¿Quién le enviaba aquel mensaje? ¿Qué secretos escondía ese pueblo que creía haber dejado atrás? Esa misma tarde, mientras cenaba sola en un bar cercano, un hombre mayor, con barba blanca y ojos brillantes, se sentó a su lado. Se presentó como don Emilio, un antiguo guarda forestal de Villanueva de la Sierra. He oído que has vuelto a la ciudad, pero tu alma sigue en el bosque, dijo con voz grave. Hay cosas que no se pueden abandonar tan fácilmente. El bosque guarda secretos más antiguos que nosotros, y algunos no están hechos para ser comprendidos. Marina lo miró fijamente, asimilando sus palabras. ¿Era él el mensajero? ¿O solo un eco más del pasado que la perseguía? Don Emilio sacó una pequeña libreta y le entregó una página con un mapa rudimentario que señalaba un punto en el bosque, un lugar marcado como el refugio de las sombras. Si decides volver, busca allí. Pero ten cuidado, no todos los secretos son bienvenidos en la luz. Aquella noche, Marina se debatía entre el miedo y la curiosidad. ¿Debía regresar a Villanueva? ¿Qué encontraría allí, bajo la nieve que todavía cubría el bosque? El silencio de la ciudad parecía más opresivo que nunca, y la llamada del bosque resonaba en su interior con una fuerza irresistible. Antes de dormir, recordó la última mirada de Ayate, el brillo en sus ojos que parecía decir que la historia no había terminado. Cerró los ojos, con el corazón latiendo fuerte, y se preguntó si estaba preparada para lo que vendría. Mientras tanto, en Villanueva de la Sierra, entre las sombras de los árboles nevados, una figura observaba desde la distancia. Silenciosa, imperturbable, con ojos que brillaban en la oscuridad, esperando el momento para revelar la verdad que había permanecido oculta durante tanto tiempo. El misterio apenas comenzaba.
La mañana en Villanueva de la Sierra amaneció con una niebla espesa que envolvía los pinos centenarios como si el bosque quisiese ocultar sus secretos una vez más. Marina, sentada en el pequeño apartamento de Madrid, no podía escapar del peso de aquella foto antigua ni de las palabras de don Emilio. La curiosidad, mezclada con un miedo que la paralizaba y excitaba a partes iguales, la empujaba hacia un destino que parecía escrito en la corteza de los árboles. Decidió que debía regresar. No solo para cerrar un capítulo, sino porque algo dentro de ella le decía que la verdad esperaba bajo la nieve, entre el crujido de las ramas y el susurro del viento. El viaje de vuelta fue un torbellino de emociones. Al llegar al minúsculo andén de Villanueva, el aire frío le golpeó la cara, y el silencio del pueblo parecía más profundo, como si las casas mismas contuvieran el aliento. El pueblo, con sus tejados cubiertos de escarcha y sus calles vacías, parecía dormido, ajeno al drama que había atravesado Marina meses atrás. Caminó hacia la casa de su padre, la vieja cabaña de madera que aún olía a pino y a fuego apagado. El umbral crujió bajo sus pies, y dentro, el aire estaba impregnado de recuerdos y de la presencia invisible de Javier y Ayate. Marina se vistió con un abrigo pesado de paño gris, bufanda de lana gruesa y botas de cuero que crujían sobre la nieve apelmazada. En su bolso llevaba la linterna, la fotografía y la pequeña libreta con el mapa que don Emilio le había dado. Decidió adentrarse en el bosque antes de que el sol se escondiera. El sendero señalado en el mapa estaba cubierto por una capa gruesa de nieve, y cada paso era un esfuerzo, pero también una promesa de descubrir lo que había quedado oculto. Mientras avanzaba, los árboles parecían susurrar su nombre, y el aire frío llenaba sus pulmones con un aroma a tierra mojada y resina. La luz de la linterna cortaba la oscuridad, proyectando sombras caprichosas que danzaban entre las ramas. En un claro, encontró unas marcas en la nieve, huellas grandes, profundas, que no parecían de ningún animal común. ¿Será Ayate?, murmuró, con una mezcla de esperanza y temor. De repente, un crujido a su derecha la hizo girar rápidamente. Entre los árboles, una figura se movía sigilosamente, oculta pero observándola. Marina sintió que el corazón se le aceleraba. Intentó llamar, pero su voz se perdió entre el viento. La figura emergió poco a poco, revelando a un hombre joven, de cabello oscuro y ojos penetrantes, vestido con ropa de montaña y un abrigo de piel que parecía haber vivido muchos inviernos. Se presentó como Mateo, un habitante del pueblo que había escuchado sobre su regreso y sentía que debía ayudarla. No está sola, dijo con voz firme. Hay secretos que pueden destruir, pero también salvar. Ayate no es solo un siervo, es un guardián, y hay fuerzas que quieren mantenernos alejados de la verdad. Marina sintió una mezcla de alivio y desconfianza. ¿Podía fiarse de él? Pero la soledad la había endurecido, y decidió aceptar su compañía. Juntos, siguieron el mapa hasta llegar a un lugar donde los árboles formaban un círculo natural alrededor de una roca cubierta de musgo y nieve. Allí, el suelo parecía vibrar con una energía antigua, y Marina sintió que el aire se volvía más denso, como si el bosque respirara con ellos. Mientras examinaban la roca, Mateo sacó una pequeña lámpara de aceite y la encendió, iluminando grabados que apenas se adivinaban bajo la nieve, símbolos extraños, líneas entrelazadas que parecían contar una historia olvidada. Esto es un antiguo altar, explicó Mateo. Aquí es donde los antiguos del pueblo veneraban al espíritu del bosque, una fuerza que protegía a todos y mantenía el equilibrio entre lo humano y lo salvaje. Marina tocó los grabados con las yemas de los dedos, sintiendo una calidez extraña que le recorrió la piel, como un puente entre el presente y el pasado. De repente, un aullido lejano rompió el silencio, y el viento cambió, trayendo consigo un frío más intenso y una sensación de peligro inminente. No estamos solos, advirtió Mateo. Hay quienes no quieren que escarbemos en estas historias. En ese instante, las sombras del bosque parecieron alargarse y moverse con vida propia, y Marina comprendió que la verdad que buscaba estaba encerrada en un juego peligroso, donde cada paso podía ser el último. Mientras la noche caía, y la nieve comenzaba a caer otra vez, Marina y Mateo se encontraron en medio de un misterio que desafiaba la lógica y la realidad, una historia donde lo humano y lo salvaje se entrelazaban en una danza ancestral, y donde la frontera entre ambos se desdibujaba peligrosamente. La pregunta que los perseguía era clara: ¿qué secreto ocultaba realmente Ayate, el ciervo guardián? Y, sobre todo, ¿qué estaba Marina dispuesta a sacrificar para descubrirlo? Porque en el corazón del bosque, bajo la fría nieve de Villanueva, algo esperaba despertar. Algo que ni siquiera el invierno más cruel podría contener, y en ese momento, un susurro helado recorrió los árboles,
como un aviso. No todos los pactos terminan bien, el misterio apenas comenzaba a desvelarse, y la oscuridad se cerraba a su alrededor con un silencio que prometía respuestas o destrucción. La niebla seguía envolviendo Villanueva de la Sierra cuando Marina y Mateo emprendieron el regreso hacia el pueblo, caminando con cautela por el sendero cubierto de nieve recién caída. La luz de la linterna apenas alcanzaba a iluminar los contornos de los árboles, cuyas sombras se alargaban como dedos inquietantes. Cada crujido bajo sus botas parecía resonar en el silencio absoluto, y el frío les calaba hasta los huesos, aunque la tensión en el aire era aún más penetrante. Marina llevaba puesto un abrigo de paño gris, con una bufanda de lana que le cubría el cuello, y unas botas de cuero forradas. El contraste con la delicada blusa de encaje que había dejado en casa hacía que se sintiera vulnerable y fuerte a la vez, como una guerrera que se enfrenta a un enemigo invisible. Mateo, en cambio, vestía ropa más rústica, con un abrigo de piel que parecía haber vivido tantas historias como aquel bosque. Mientras avanzaban, Mateo comenzó a contarles sobre las leyendas que corrían entre los habitantes del pueblo, historias que nunca se atrevían a contar en voz alta por miedo o respeto al misterio. Habló de un antiguo pacto entre los hombres y el espíritu del bosque, representado por un ciervo guardián, un ser que protegía el equilibrio natural, pero que también era capaz de castigar a quienes rompían las reglas. Dicen que Ayate no es solo un animal, explicó Mateo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Es un alma atrapada entre dos mundos, un vigilante silencioso que observa y actúa cuando debe. Pero también hay quienes creen que si lo traicionas, el bosque te reclama con furia. Marina escuchaba, fascinada y aterrada. Las palabras encajaban con lo que ella había vivido, pero eran demasiado grandes para una mente racional. Sin embargo, en el fondo de su corazón, sentía que aquello era verdad. De repente, un sonido seco rompió la quietud, un crujido fuerte, como de ramas quebradas. Ambos se detuvieron, sus miradas se cruzaron con una mezcla de alerta y curiosidad. Desde la penumbra emergió una figura delgada, cubierta con un abrigo oscuro y un gorro que apenas dejaba ver su rostro. Sus ojos brillaban con una intensidad inquietante. No debéis estar aquí, dijo con voz baja y áspera. No conocéis las consecuencias. Marina sintió un escalofrío recorrer su espalda. El desconocido se presentó como Elías, un guardián del pueblo, alguien que había jurado proteger los secretos del bosque a toda costa. Su presencia imponía respeto y miedo a partes iguales. Si seguís escarbando en el pasado, continuó Elías, despertaréis fuerzas que no podréis controlar. El ciervo no es solo un guardián, es también un juez. Y vosotros, con vuestras preguntas, habéis roto el equilibrio. Mateo dio un paso adelante, con la mano apoyada en el puño de su chaqueta, preparado para cualquier confrontación. No buscamos problemas, solo respuestas, dijo con firmeza. Marina necesita saber la verdad. Elías los miró fijamente, y por un instante, pareció debatirse entre la amenaza y la compasión. Muy bien, murmuró finalmente. Pero una advertencia, una vez que crucéis esta línea, no hay vuelta atrás. Sin más, Elías se dio la vuelta y desapareció entre los árboles, dejando tras de sí un susurro que parecía un lamento. Marina y Mateo se quedaron en silencio. La noche había cambiado, y ellos también. Al día siguiente, Marina decidió visitar la biblioteca municipal del pueblo, un edificio pequeño y austero, con estanterías de madera gastada y un aroma a polvo y papel antiguo. Allí encontró a la bibliotecaria, doña Carmen, una mujer mayor con gafas redondas y una sonrisa amable que parecía esconder secretos. ¿Buscas algo en particular?, preguntó con curiosidad. Marina mostró la fotografía antigua y la nota con el mapa. Estoy intentando entender qué significa esto. ¿Sabe algo sobre la historia del bosque y el ciervo? Doña Carmen la miró fijamente, como evaluando si debía confiar en ella. Hace mucho tiempo, en este pueblo, hubo un hombre llamado Don Francisco, un guardabosques que protegía a la zona. Se decía que tenía una conexión especial con un ciervo blanco que aparecía en las noches de luna llena. Algunos creen que ese ciervo era el espíritu del bosque, y que Don Francisco fue su elegido para mantener el equilibrio. Marina sintió un escalofrío. La fotografía era precisamente de ese hombre, y la cabaña era la misma que había heredado, pero algo pasó, continuó doña Carmen. Don Francisco desapareció misteriosamente, y con él, el ciervo. Desde entonces, el bosque parece guardar un silencio más profundo, como si esperara algo. Mientras hablaban, Marina notó que la bibliotecaria llevaba un broche en forma de ciervo, pequeño pero detallado,
que brillaba tenuemente con la luz del sol que entraba por la ventana. ¿Y qué pasó con don Francisco?, preguntó Marina, sin poder contener la curiosidad. Nadie lo sabe con certeza, respondió Carmen. Algunos dicen que se convirtió en parte del bosque, que su alma se fundió con el espíritu del ciervo. Otros creen que fue castigado por romper el pacto. Pero nadie ha vuelto a verlo. Aquella tarde, Marina salió de la biblioteca con una mezcla de asombro y confusión. Las piezas del puzzle comenzaban a encajar, pero también habrían nuevas preguntas. De regreso a la cabaña, encontró en el buzón una carta sin remitente. La abrió con manos temblorosas y leyó unas palabras escritas con una caligrafía elegante. Marina, el equilibrio está en tus manos. Confía en Ayate y en tu corazón. La sombra acecha, pero la luz también puede vencer. No está sola. El mensaje no tenía firma, pero Marina sintió un calor en el pecho, como si alguien la acompañara en aquella oscuridad. Aquella noche, mientras la luna llena iluminaba el bosque, Marina se sentó junto a la ventana, vestida con un camisón de seda azul oscuro que rozaba suavemente su piel, dejando al descubierto parte de su cuello y hombros. La fragancia de lavanda que llevaba impregnaba la habitación, y el silencio se rompía solo por el canto lejano de un búho. En ese momento, un golpe seco resonó en la puerta. Marina se levantó con el corazón en un puño y abrió lentamente. Allí estaba Mateo, con una expresión grave y una pequeña caja en las manos. Encontré esto en el bosque, dijo. Creo que es para ti. Marina tomó la caja y la abrió con cuidado. Dentro había un colgante de plata con la forma de un ciervo, delicadamente trabajado, y una nota que decía: para protegerte en la oscuridad. El aire se volvió denso y un escalofrío recorrió la espalda de Marina. Sabía que lo que estaba por venir no sería fácil, pero también sentía que no podía dar marcha atrás, porque en Villanueva de la Sierra, bajo la luna que todo lo ve, la verdadera prueba apenas comenzaba. Los primeros rayos del amanecer se colaban tímidos entre las cortinas de lino blanco que Marina había dejado correr en su habitación, dejando un halo de luz suave que acariciaba su piel desnuda. Se incorporó lentamente, dejando que el frío de la mañana le despertara los sentidos. La sensación de la seda azul oscuro del camisón, que la noche anterior había rozado su cuerpo con delicadeza, aún persistía en su piel, como un recuerdo dulce y punzante al mismo tiempo. Se miró al espejo y notó que, a pesar del cansancio, sus ojos reflejaban una determinación nueva, una mezcla inconfundible de miedo y esperanza. Se recogió el cabello en un moño desordenado, dejando escapar algunos mechones que caían con gracia sobre su cuello, y se puso el abrigo gris de paño que ya comenzaba a ser su segunda piel. En el cuello, el colgante de plata en forma de ciervo pendía como un amuleto que prometía protección, aunque Marina sabía que lo que se avecinaba no sería cuestión de suerte. Salió a la calle, donde el frío mordía el aire y el paisaje seguía cubierto por una alfombra blanca que crujía bajo sus pasos. El pueblo despertaba lentamente, con el aroma del pan recién horneado y el murmullo lejano de conversaciones en las cafeterías. Sin embargo, Marina sentía que una sombra invisible se cernía sobre Villanueva, una presencia que se hacía más palpable con cada latido de su corazón. Se dirigió al bar de la plaza, donde Mateo ya la esperaba, envuelto en su abrigo de piel y con la mirada tan intensa como siempre. Él la saludó con una sonrisa cansada y un gesto para que se sentara. He estado revisando unos documentos antiguos, comenzó Mateo mientras tomaba un sorbo de café humeante. Hay algo que deberías saber. En los archivos del pueblo, hay referencias a una antigua orden que protegía el bosque y su espíritu, un grupo de personas que juraron mantener el pacto intacto. Se llamaban los custodios de Ayate. Marina frunció el ceño, intrigada. ¿Y qué pasó con ellos? Se disolvieron hace décadas, pero se cree que algunos descendientes siguen vivos, ocultos entre nosotros. Algunos creen que el pacto se rompió por culpa de don Francisco, y que eso desató la ira del bosque. Marina sintió un escalofrío. La historia de don Francisco parecía entrelazarse con la suya de formas que aún no comprendía. Mientras hablaban, una figura femenina entró al bar. Era Clara, la enfermera del pueblo, conocida por su carácter fuerte y su mirada penetrante. Al ver a Marina, sus ojos se suavizaron, pero había una sombra de preocupación. Marina, deberías tener cuidado, le advirtió en voz baja. No todos en Villanueva quieren que escarbes en el pasado. Hay cosas que es mejor dejar enterradas. Marina asintió, agradecida por la advertencia, pero con la determinación intacta. Esa tarde, decidió volver al bosque, esta vez acompañada de Mateo y Clara. Los tres caminaron entre los árboles altos,
siguiendo un sendero apenas visible bajo la nieve. El silencio era absoluto, roto solo por el crujido de sus botas y el susurro del viento entre las ramas. Llegaron a un claro donde el suelo estaba cubierto de símbolos tallados en piedra, casi ocultos bajo la nieve y la hojarasca. Clara se arrodilló, limpiando cuidadosamente el hielo para revelar una inscripción antigua. «Esto es un altar», dijo. «Aquí es donde los custodios realizaban sus rituales para honrar al espíritu del bosque». Marina tocó las inscripciones con delicadeza, sintiendo una energía vibrante que parecía pulsar bajo sus dedos. De repente, un sonido gutural emergió de entre los árboles. Todos se volvieron tensos, y vieron como una figura oscura se movía entre las sombras. Era un hombre alto, con ojos brillantes y una sonrisa que no llegaba a sus labios. «Habéis profanado un lugar sagrado», dijo con voz profunda. «El bosque no perdona». La tensión se cortó como un cuchillo. Marina sintió que el aire se volvía pesado y que el frío aumentaba, como si la naturaleza misma se enfureciera. El hombre avanzó hacia ellos, y en un gesto inesperado, Mateo se interpuso. «No buscamos pelea, solo respuestas», pero el desconocido negó con la cabeza. «Las respuestas tienen un precio, y algunos no están dispuestos a pagarlo». En ese instante, un aullido resonó en la distancia, y una manada de lobos apareció entre los árboles, sus ojos brillando con un fuego salvaje. La figura oscura sonrió y desapareció en la penumbra mientras los lobos rodeaban el altar. Marina sintió el miedo apoderarse de ella, pero también una extraña valentía. Sabía que estaba en el centro de un conflicto mucho más grande de lo que había imaginado. Mientras los lobos aullaban bajo la luna creciente, Marina comprendió que su vida y el destino del bosque estaban irremediablemente unidos. El misterio de Ayate y los secretos de Villanueva apenas comenzaban a desvelarse, y la oscuridad que se acercaba no era solo del bosque, sino también de su propio corazón. ¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar para proteger lo que amaba? Porque en la frontera entre lo humano y lo salvaje, solo los valientes sobreviven, y justo cuando la luna ocultaba su rostro tras una nube, un par de ojos brillantes la observaban desde la oscuridad, esperando el momento justo para actuar.